Información de lo que ocurre a esta hora en Convención, en norte de Santander, 7 de la mañana, 1 minuto. Minutos que tenemos para la mesa ancha. Jóvenes, ¿cómo amanecen? ¿Cómo les va? Muy buenos días, Juan. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Está Muy bien. ¿Ya casi viernes? Ya casi viernes, sí. Sí. Y eso que el lunes fue de fiesta, ¿no? Claro. Pero Jorge ya está enrumbado al parecer. Vea, hay dos temas que vamos a tratar en esta mesa ancha. El primero es uno de los temas que sin duda más preocupa en el país, es la situación, señores, del orden público en el departamento del Cauca, una zona y una situación que da mucho pesar, mucha tristeza, que da cierto coraje por lo que está ocurriendo. Quiero comenzar con Juana, porque realmente en una zona estratégica del país, el departamento del Cauca, y uno pensaría que la seguridad está al garete. Sí, vale la pena recalcar que desde ayer llegó la minga indígena desde el Cauca con diferentes poblaciones indígenas que justamente vinieron a manifestar por las condiciones de inseguridad tan terribles en las que están y las afectaciones a sus comunidades, ¿no? Hay uno de los puntos que vale la pena resaltar y es el reclutamiento forzoso de menores por parte de las disidencias de las FARC y el ELN, que desde el 2017 han contado por encimita 817 niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas que han sido reclutados. El subregistro además es enorme y lo que pasa es que a estos niños y niñas se los llevan a zonas de combate donde los están utilizando desde hace varios años como carne de cañón, ¿no? Esto es una de las denuncias más graves y más importantes que están haciendo. Esto también denuncian que rompe con el tejido comunitario, con el tejido cultural, ancestral de las comunidades indígenas, porque están matando a sus jóvenes y a sus niños, ¿no? Dicen, están acabando con nosotros y en este momento el gobierno ha estado muy pasivo frente a estas demandas. El gobierno hace unos meses propuso y el presidente Gustavo Petro anunció la misión Cauca, en la que se iban a concentrar contra los cultivos ilícitos y se iba a implementar un plan social que no ha pasado, que el ministro Cristo hace una semana se comprometió con esto, el viceministro Cancino del Interior también, y las comunidades también denuncian que no han tenido respuesta, que no se ha cumplido absolutamente nada y que ya no pueden seguir así. Julio, si uno oye, y Jorge también, oye con detenimiento los reclamos que hacen los indígenas en el Cauca y los que vienen del Cauca a Bogotá, por ejemplo, la conclusión es que están mamados simplemente del grado de inseguridad, del maltrato, de la violencia por parte de la guerrilla que está en esa zona del país. Ellos dicen ahora, queremos y nos vamos a quedar en Bogotá y queremos hablar con el presidente de la República. Son unas exigencias muy concretas, pero no sabe si se les van a cumplir. Yo creo que hay reclamos legítimos, obviamente, dentro de las comunidades indígenas y dentro de otros grupos en la población del país. Pero tampoco hay que romantizar ni ser ingenuos de cara a lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de estos bloqueos. Por ejemplo, fíjese en lo que está pasando en el Cauca. El reclamo central por el cual se estaba bloqueando la vía panamericana era para que el Ministerio del Interior reconociera a una organización indígena un estatus político que les iba a otorgar, pues, digamos, una serie de beneficios a una organización política. Es decir, mezclado con reclamaciones legítimas, también hay intereses políticos que no son tan claros ni son tan transparentes. Y a veces se instrumenta a los ciudadanos que salen a tapar una vía y esto se está volviendo, digamos, en una epidemia de bloqueos, ¿no? Una cifra que es reveladora. El Colfecar, que es el gremio de los transportadores, habla de 415 bloqueos. O sea, el de ayer es uno de 415 que han ocurrido durante este año. En esas condiciones, pues, hay muchas afectaciones en los derechos a los ciudadanos, porque digamos, es claro que hay un derecho a protestar, pero también es claro que los ciudadanos tienen derecho a moverse libremente por el territorio nacional, en vías nacionales solamente, 415 bloqueos. Entonces estamos confundiendo el derecho a protestar con el derecho a violar los derechos de otros ciudadanos, ¿no? Yo creo que ahí el Estado tiene que garantizar la movilidad de otras personas, sobre todo teniendo en cuenta esto, insisto, no se pueden romantizar las motivaciones. A veces hay reclamos que son legítimos, que el gobierno tiene que escuchar. A veces hay motivaciones políticas que no son para nada, pero para nada transparentes. Jorge. Pues a ver, en el Cauca confluyen como todos los factores, ¿no? Tenemos rentas ilegales, baja presencia del Estado, marginalidad de las comunidades campesinas, indígenas, narcotráfico, en fin, confluyen como que todos los factores que explicarían las situaciones de violencia. Y desde aquí uno solo le quedan preguntas, es decir, como bien lo decía Juana, el gobierno anunció una operación especial, no solo militar, sino social, de intervención,
pero no se empiezan a ver los resultados en el corto plazo. En general, las comunidades indígenas y campesinas son víctimas de lo que pasa en el Cauca. Algunas de ellas en algunos puntos específicos son instrumentalizadas por grupos armados ilegales. Pero, por ejemplo, aquí siempre hemos hablado del corregimiento del el plateado, ¿sí? Que es como un botín especial que el Estado quiere recuperar. Vimos tropas yendo hacia allá y uno dice, bueno, militarmente, ¿qué está pasando? O sea, la estrategia no está funcionando. Yo tengo ahí más preguntas que certezas. ¿Qué está pasando con la estrategia militar? ¿Es la correcta? ¿Qué está pasando con el cuidado de la protección a estas comunidades indígenas? Y yo creo que en la semana pasada en el programa aquí se preguntaban si están perdiendo el Cauca. Ese era como el titular un poco del programa. Y yo creo que la pregunta sigue siendo válida en el sentido, digamos, real de la expresión. O sea, ¿qué está pasando con el departamento del Cauca y con el sur de Colombia? Porque eso termina afectando la llegada de alimentos desde el Ecuador, de Nariño, las exportaciones. Esta mañana la gobernadora decía que buena parte de las exportaciones de Colombia se mueven en esa zona. Entonces yo creo que muchísimas preguntas desde el punto de vista de la estrategia militar, política, de la coordinación del gobierno nacional con los gobiernos locales, que yo no la veo tan clara, por ejemplo. Uno se pregunta por qué el Estado no logra recuperar el departamento del Cauca. Esa es la pregunta que nos Y aquí también caemos en un círculo vicioso, ¿no? Toda esta conflictividad social aleja la necesaria inversión privada también que llegue a esas zonas, eso agudiza la pobreza y eso eleva la conflictividad social, entonces nos metemos en un círculo vicioso de atraso y pobreza en estas zonas del país. Y no olvidemos que no solamente reclutamiento forzoso, sino que históricamente las poblaciones indígenas del Cauca han sido desplazadas forzosamente por estos grupos armados. Entonces lo que hace también es perder sus territorios y territorios que hacen que haya estos desplazamientos y que encontremos estas movilizaciones hoy, por ejemplo, acá en Bogotá masivas. Sí. El otro tema que nos reúne en esta mesa ancha esta mañana, ya tenemos las 7 de la mañana, 8 minutos, es el tema de las extorsiones. Ayer teníamos aquí, hace 24 horas precisamente, al comandante del Gaula Ejército, el coronel Montañez, con unas cifras realmente aterradoras de extorsión. Barranquilla y Bogotá, podría decir uno, Jorge, que son las ciudades más afectadas, comerciantes, tenderos, pequeños tenderos. La extorsión, uno entiende que las alcaldías y el Estado hace grandes esfuerzos, pero los resultados no se están viendo como quisiéramos. ¿Cómo le parece que estuve hablando con expertos sobre el tema para tratar de entenderlo? ¿Por qué ahora la extorsión está disparada? Y alguien que conoce bien el tema, que lo ha investigado, me decía, mire, yo tengo una hipótesis que me pareció bastante razonable y dice, yo creo que la pandemia cambió la dinámica de la extorsión en Colombia. Antes de la pandemia, esas estructuras criminales urbanas trabajaban, ¿sí? Con estructuras de narcotráfico. Eran las personas que transportaban en zonas urbanas. ¿Antes de pandemia? Antes de la pandemia. ¿Y ahora? Cuando llega la pandemia, eso cae considerablemente las exportadoras de cocaína. Por lo tanto, esas estructuras criminales se pasaron, digamos, a otro negocio, al negocio de la extorsión, ¿sí? Y cuando encontraron que era relativamente fácil hacerlo, se quedaron allí. Barranquilla es especial porque tiene la presencia de muchísimos actores armados, pero además en Barranquilla las autoridades locales siempre han subestimado el fenómeno. Y me decía este experto, mira, hay 3 cosas o 4 cosas que se pueden hacer y con esto cierro. Una, esto necesita una estrategia nacional de lucha contra la extorsión. Las autoridades locales muchas veces quedan desbordados por esa situación, porque hay tres cosas. Por ejemplo, el tema de la extorsión que viene de las cárceles, eso no lo pueden resolver los alcaldes ni los gobernadores, eso le corresponde al IMPEC y tiene que hacer un control de los celulares. Algo que me llamó la atención, la venta de SIM cards, están extorsionando a las personas porque usted puede comprar una SIM card en cualquier lado y con eso extorsiona. Entonces el Ministerio TIC tiene que sacar una regulación para quien compre una SIM card quede registrado su nombre y se haga responsable de todo lo que haga con ese tema de la SIM card. Y por ejemplo, hoy el extorsionista no está yendo al sitio, sino que envía un mensaje de WhatsApp y le dice, consígneme en una de las billeteras digitales, ¿sí? Sí. Por ejemplo, en un Nequi, en un Daviplata. Ayer tuvimos en nuestra emisión de media unos testimonios aterradores. La superfinanciera tiene que sacar una regulación para obligar a los bancos a que la apertura de esas billeteras digitales también tengan un nombre. Y finalmente, que el gobierno nacional no
digamos, la intervención en los gobiernos, en las distintas ciudades, no dependa como de la afinidad política, ideológica del gobierno nacional. Es decir, el gobierno tiene que hacer presencia en todas esas regiones y para eso se necesita una estrategia nacional. A propósito de Barranquilla, señores, esta mañana 100 transportadores en Barranquilla, nos lo decía Bernardo Sanabria, nuestro corresponsal en la costa, entraban en paro. De la empresa Loloya. Claro, no vamos a trabajar porque ante esas amenazas, ante esas extorsiones, pues es entendible 85.000 usuarios afectados. No van, Juana, a exponer sus vidas. Es que además las extorsiones se han modernizado también, ¿no? Ahora con los avances de la tecnología, con WhatsApp, con Internet, con los celulares, etcétera, los modos de extorsión no son los mismos que antes. Entonces son métodos que también son muy masivos y que los datos corresponden también a los años de la pandemia, como decía Jorge, porque según la Defensoría del Pueblo, la extorsión creció de 20% en los últimos 4 años. Eso es enorme. Eso es gigante. Entonces, esto, aparte de estas estrategias de modernización también de la lucha contra la extorsión, frente al manejo de los celulares, frente a cómo funcionan estas estructuras dentro de las cárceles, también una parte de extorsión de funcionarios públicos en ciertos campos del funcionamiento del Estado, que hemos podido ver, y está también la reinserción de estas personas que han pertenecido a estas bandas criminales que salen después de un corto tiempo de estar en la cárcel, pero no tienen otra alternativa, sino que volver a ser parte de las mismas estructuras. Entonces tiene que haber también una serie de alternativas de reinserción para que quienes hicieron parte de esas estructuras las abandonen del todo. Si no, vamos a seguir el mismo círculo y en la misma repetición, y esto necesita de plata y de enormes recursos. Seguridad necesita de recursos. Sin recursos no va a haber gran cambio tampoco. Julio, lo que uno ve, no puede negar, es el esfuerzo que hacen las autoridades, hace la policía, el ejército, el GAU, las alcaldías y gobernaciones, pero el resultado falta mucho todavía. Sí, no, de hecho es uno de los delitos que no mejora y al contrario se está agudizando. De enero a mayo reportó Mindefensa más de 5.000 casos de extorsión. Aquí sabemos que pues, estos casos que se reportan son quizá la minoría, porque hay mucho subregistro en este tipo de delitos precisamente porque a la gente le da miedo pues que el delincuente cumpla su amenaza. Un incremento del 30% respecto al año anterior. Yo le sumo un ingrediente a lo que ya han comentado y es efectivamente lo que decía Juana, el tema de la tecnología es clave. Y hay algo que yo creo que no se ha analizado tanto y es, digamos, la responsabilidad de los ciudadanos de cara a entregar sus datos en redes sociales. Ahora no solamente es más fácil, digamos, comunicarse por las redes sociales, WhatsApp, para extorsionar o llamar desde las cárceles, sino que estamos más expuestos porque entonces colocamos la foto con el nombre de nuestro hijo, de nuestra esposa, de nuestra familia, de nuestro entorno en redes sociales. Entonces, toda esa información le sirve al extorsionador, que uno lo conoce a uno, pero que se le ha metido al perfil de Instagram o una red social y le dice, venga, es que yo sé dónde estudia su hijo, yo sé lo que hace, yo sé a dónde va. Entonces hay un componente también de autocuidado. Obviamente el Estado tiene que cumplir un papel clave, pero también un papel de autocuidado, de ser más cuidadosos los ciudadanos con los datos que presentan en las redes. Sí, y termino con este dato, tenemos que ir a comerciales. Ayer nos decía el coronel Montañez, el del Gaula del Ejército, el director, el 42% de las llamadas de extorsión vienen de las cárceles, a propósito de lo que eso es una diciendo. responsabilidad del IMPEC, eso no lo pueden resolver las autoridades locales. Sí, plata se necesita, como diría Juana. Y otra cosa, Juan, las autoridades insisten en que hay que denunciar, pero la gente le da miedo denunciar, entonces ahí se necesita acompañamiento de la policía para los comerciantes que denuncian. Fue un llamado precisamente que se hizo ayer a propósito de este tema que teníamos aquí en RCN. 7:14, gracias señores, mañana viernes nos volveremos a encontrar.